Luego de este breve enfoque teórico, vamos a pasar a desarrollar el caso número 14, referido a pruebas de control y revisión analítica sustantiva. Como ustedes recordarán, las etapas del proceso de auditoría son 5: actividades previas al trabajo, planeación preliminar, desarrollo del plan de auditoría, ejecución del plan de auditoría, conclusiones e informe. En esta clase específicamente nos vamos a centrar en lo que es parte de la planeación preliminar y en el desarrollo y ejecución del plan de auditoría. Como ustedes recordarán, los procedimientos de auditoría se dividen en dos grandes grupos: los procedimientos de valoración de riesgo, que se ejecutan en mayor medida en la etapa de la planeación preliminar, y por otro lado están los procedimientos de respuesta al riesgo evaluado o procedimientos posteriores de auditoría, que son los que usualmente se conocen como pruebas de efectividad de los controles, y por otro lado tenemos las pruebas de saldo, pruebas sustantivas. Volviendo hacia los procedimientos de valoración de riesgo, ¿sí?, que son aquellos que se ejecutan para obtener una comprensión de la entidad y su ambiente, el tipo de diseño, implementación y mantenimiento del sistema de control interno del ente, y que tiene como finalidad evaluar aquellos riesgos que son o que dependen de la naturaleza del ente, como son los riesgos inherentes, y aquellos riesgos que dependen del tipo de sistema de control interno que tiene diseñado, implementado y mantenido el ente, que son los riesgos de control, y que tienen como finalidad detectar incorrecciones potenciales, ¿sí?, a nivel de los estados contables en su conjunto o de las afirmaciones que lo integran, siendo las técnicas de auditoría más usuales para poder aplicarlo aquellas basadas en actividades de observación, en actividades de indagación y en las revisiones analíticas. Si bien los procedimientos de valoración del riesgo se aplican en mayor medida en la etapa de la planeación preliminar, vamos a enfocarnos en esta clase en los procedimientos de respuesta al riesgo evaluado o procedimientos posteriores de auditoría, que son aquellos que se ejecutan y se planifican y se ejecutan en los que son la etapa 3 y la etapa 4 del proceso de la auditoría, y que son los que usualmente se conocen como pruebas de controles y pruebas sustantivas. Y es la estrategia que va a aplicar un contador en una determinada auditoría la que va a definir si en este plan de auditoría se va a incluir un mix de pruebas de controles y pruebas sustantivas, o va a utilizar una estrategia de auditoría con pruebas sustantivas enfocadas. Esta estrategia de auditoría está dada por lo que conocemos como el modelo de seguridad, que es aquel que vamos a utilizar en el proceso de auditoría y que está orientado a obtener un 95% de la seguridad total, que es la que nos da la seguridad razonable de auditoría, y que viene dado o que viene medido a través de lo que se conoce como el factor de confianza R igual a 3. En esta estrategia de auditoría, de la fuente, esta seguridad de auditoría se obtiene de 3 fuentes: la seguridad inherente, la seguridad de control y la seguridad sustantiva. Como ustedes verán en este cuadro, la seguridad inherente va a depender de la naturaleza del ente, ¿sí?, o de la evaluación o de la valoración que el auditor haga de los riesgos de incorrecciones que existen a nivel de estados contables en su conjunto, o a nivel de afirmaciones contenidas en los mismos. Y esta seguridad inherente puede o no puede estar. Esa seguridad inherente, en caso que esté, nos da uno de esos 3 que necesitamos como factor de confianza, y en caso que no esté, vamos a tener una seguridad inherente igual a 0, con lo cual los 3 que necesita el factor de confianza que nos provee
el 95% de la seguridad razonable de auditoría lo va a tener que conseguir el auditor de las otras dos fuentes, que es la seguridad de control y la seguridad sustantiva. En caso de la seguridad de control, va a depender básicamente de la evaluación que el auditor haga de la efectividad del sistema de control interno del ente. Esta seguridad de control que se va a obtener a través de la aplicación de las pruebas de controles, en caso de obtenerse nos va a aportar de esos 3 un 1,3 y en caso de no obtenerse, bueno, vamos a carecer de ese 1,3, en cuyo caso los 3 que requiere el auditor para obtener esa seguridad razonable debería buscarlo, ¿sí?, de las otras dos fuentes de seguridad. Y la seguridad básica, la seguridad sustantiva, bueno, va requerida para completar este factor de confianza igual a 3, va a depender básicamente de cómo nos vaya en la evaluación que de la seguridad inherente y la seguridad de control haga el auditor. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos seguridad inherente y tenemos seguridad de control, el auditor obtuvo esa seguridad de control y esa seguridad inherente, ya tenía 2,3, con lo cual, para llegar a ese 3 que requiere el modelo de seguridad, ¿sí?, va a tener que, le bastaría únicamente con aplicar un enfoque de pruebas sustantivas básico, de corto alcance, que nos daría el 0,70 restante. Por otra parte, si por ejemplo el auditor tiene seguridad inherente, pero no tiene la seguridad de control, entonces tendría básicamente un 1,0 y no proveniente de la seguridad inherente y nada de la seguridad de control, con lo cual los dos que le faltan para llegar al R igual a 3 lo debería buscar a través de pruebas sustantivas de alcance intermedio. Otra alternativa sería que, careciendo de la seguridad inherente, el auditor pruebe los controles diseñados por el ente para mitigar los riesgos y obtenga confianza de la efectividad de los mismos. Entonces ahí tendría un 1,3, con lo cual le bastaría a la aplicación de procedimientos sustantivos de alcance moderado para obtener el 1,70 restante que le permitiría llegar a 3. Y en el supuesto caso que el auditor de la evaluación o de la valoración de riesgo concluya que no existe seguridad inherente, aplica pruebas de controles y concluya negativamente respecto de la efectividad de los mismos, los 3 que requiere el modelo de seguridad de auditoría los debería buscar a través de la aplicación de procedimientos sustantivos, con lo cual el alcance de estos procedimientos sustantivos debería ser enfocado. Es decir que, dos conclusiones. Primero, la seguridad inherente y la seguridad de control, en caso de obtenerse o no, lo único que definen es el alcance que el auditor le va a dar a los procedimientos sustantivos de auditoría. Y la otra conclusión es que, a la luz de los números y de los cálculos aritméticos, no hay forma, el auditor no tiene forma de obtener este R igual a 3 sin aplicar en algunas medidas pruebas sustantivas, pues en el mejor de los casos, teniendo la seguridad inherente y la seguridad de control, tendría un 2,3 de los 3 que requiere el modelo de seguridad. Entonces, la única forma en ese caso de llegar al 3 sería aplicando procedimientos sustantivos de alcance básico. Es decir, que los procedimientos sustantivos son ineludibles por parte del auditor para obtener el nivel de seguridad razonable que requiere el modelo de seguridad de la auditoría que estamos utilizando en la materia. Volviendo al tema de las pruebas de efectividad de controles y pruebas sustantivas, vamos a recordar definiciones de qué se trata las mismas. Pruebas de controles son procedimientos de auditoría diseñados para evaluar la efectividad operativa de los controles que previenen o detectan y enmiendan incorrecciones significativas a nivel
de las afirmaciones de los estados financieros. Estas pruebas de controles no tienen que ver con validar saldos, sino con validar la existencia o no de un buen sistema de control interno, de una buena actividad de control que pudiera mitigar algún riesgo existente. Como por ejemplo que la recepción de las mercaderías remitidas por un proveedor se realiza a través de un informe de recepción confeccionado a ciegas por el playero que recibe la mercadería y conformado tanto informe de recepción como remito enviado por el proveedor en ese momento. Es decir, que en este caso vemos que no tiene nada que ver con números, con saldos, sino con la existencia o no de un determinado o de una determinada actividad de control que diseñe el ente. Por otra parte, otra actividad de control sería, por ejemplo, que en una nota de crédito de un descuento esté, por ejemplo, la firma del gerente comercial, o que una venta se perfeccione con el envío de un remito al cliente conformado donde presta su afirmación positiva respecto de la recepción de las mercaderías. En tanto que los procedimientos sustantivos tienen que ver con saldos, ¿sí? Lo que quiere hacer el auditor a través de los procedimientos sustantivos es validar el saldo, razonablemente obtener una conclusión respecto de clase de transacciones, saldo de cuenta y cuestiones de exposición, ¿sí? Y esto se logra a través de la aplicación de procedimientos sustantivos de detalle o de procedimientos analíticos sustantivos. En cuanto a las técnicas más usuales para la realización de los procedimientos de controles o las pruebas de controles, tenemos la inspección, la observación, el reproceso de las transacciones y la indagación. Como dijimos 2 diapositivas atrás, las pruebas sustantivas pueden ser de 2 tipos. Pruebas sustantivas de detalle, orientadas a determinar cuestiones de sobre o subvaluación en los saldos de las cuentas y que pueden ser aplicadas sobre el 100% de la población o a través de una parte de la misma, es decir, el muestreo, ¿sí? Que puede ser estadístico o no estadístico, en el caso que fuera representativo, y en el caso de que no fuera representativo, la inclusión de elementos específicos. Lo que sí les quiero decir que el muestreo representativo es aquel que permite concluir sobre todo la población y tiene un objetivo fundamental. Los elementos que integran la muestra en el momento de ser seleccionados tendrían que haber obtenido en ese momento la misma posibilidad de ser seleccionados, todos con el mismo grado de probabilidad, ¿sí? Es decir que yo, por ejemplo, para decir que una muestra concluya sobre el total de los clientes, en el momento de seleccionar la muestra, todos los clientes tuvieron que tener la misma posibilidad de que yo los seleccione. Porque si yo, por ejemplo, hago un corte, digo, voy a hacer una muestra a partir de los clientes que tienen un saldo mayor a 1 millón de pesos, las conclusiones de esa muestra son válidas únicamente para los clientes que tenían un saldo mayor a 1 millón de pesos. Y el muestreo no representativo es el que las conclusiones que se saquen a partir de la muestra se refieren únicamente a aquellas partidas que conformaban el segmento de la población de la cual se extrajo la muestra. El muestreo representativo puede ser estadístico, en el cual las partidas que se seleccionan son seleccionadas al azar, o el no estadístico, que depende del criterio del auditor. Y por otra parte tenemos las pruebas sustantivas analíticas o los procedimientos sustantivos analíticos, que son las pruebas globales de razonabilidad y que también están orientadas a concluir sobre cuestiones vinculadas con sobre y subvaluación de saldos. Los planes de muestreo más utilizados son, en el caso de las pruebas de controles, el muestreo de atributos, que es aquel orientado a concluir sobre la existencia o no de un determinado control o una determinada actividad de control que sea de interés
para el auditor. Y por otro lado tenemos las pruebas de validación o las pruebas sustantivas. En la materia vemos básicamente 3 planes de muestreo aplicado a las pruebas sustantivas de detalle. El muestreo por unidad monetaria o por monto monetario acumulado, que es aquel al cual le vamos a dedicar una parte de esta clase. Después tenemos el muestreo representativo de criterios sin medición estadística, que lo pueden consultar del libro de teoría de la materia, y el muestreo de estimación de variables. Las pruebas de controles son aquellas orientadas a probar la eficacia operativa de los controles y evaluar los resultados. Son las conocidas usualmente como pruebas de cumplimiento. Estas se ejecutan en la 4ª etapa del proceso de auditoría llamada ejecución del plan de auditoría, el cual también, en esta etapa, incluye la aplicación y ejecución de las pruebas sustantivas, ya sean de detalle o las globales de razonabilidad. Comencemos con el muestreo de atributos, que como dijimos es un plan de muestreo aplicado para la ejecución de las pruebas de controles. Veamos el caso de Playa, Hotel y Golf Club. El estudio al que pertenece Federico Rivero lo ha designado encargado de la auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre de 2012 del Playa, Hotel y Golf Club, perteneciente a la sociedad anónima del mismo nombre. El hotel ha sido cliente del estudio durante los 5 años anteriores. Se caracteriza por tener adecuados sistemas de control interno y un ambiente de control que facilita la aplicación de controles. La gerencia no es audaz en materia contable y tiene un manifiesto apego al cumplimiento de las disposiciones legales, las normas contables profesionales, las normas impuestas por el director. En auditorías anteriores no han sido muchos los ajustes propuestos. Federico, luego de haber cumplido la etapa de planeamiento de auditoría, ha decidido aplicar una estrategia de confianza en los controles para el área de remuneraciones, que es la que trata este caso. Si bien no tiene muchas razones para dudar sobre la efectividad de los controles, este año se presenta diferente del anterior. Resulta que al hacer la revisión analítica preliminar, en la etapa del planeamiento preliminar, advirtió un crecimiento importante en el rubro sueldos, particularmente por la incidencia de las horas extra. En rigor, recibió explicaciones al respecto que indicaban que el crecimiento de las horas extras se debió a un incremento de las reuniones empresariales y de los torneos de golf celebrados en el hotel este año frente a los mismos sucesos del año anterior. Además, la cancha necesitó reparaciones adicionales en tees, fairways, greens y bunkers. Este aumento de acontecimientos extraordinarios originó necesidades extras de personal, en particular en días feriados. Por lo tanto, Federico decidió probar, entre otros, el siguiente control: autorización del gerente de las horas extras trabajadas y liquidadas al personal durante el ejercicio. Sucintamente, el proceso de aprobación de horas extras es el siguiente. Tanto el encargado de reuniones empresariales como el capitán de la cancha de golf solicitan a través de un formulario prenumerado emitido por triplicado la cantidad de horas extras que el personal bajo sus órdenes debe cumplir en cada caso. Este formulario recibe una aprobación inicial de la gerencia, quien, a su vez, remite una copia al sector liquidaciones de sueldo y otra a cada uno de los encargados emisores, reteniendo para sí la tercera copia. Cuando las horas extras efectivamente se prestan, el encargado de liquidaciones verifica las horas por liquidar según la tarjeta de reloj del empleado con la copia de autorización gerencial que conserva en su poder. Liquidadas las horas extras, remite al gerente la planilla de liquidación de horas extras conjuntamente con una fotocopia de la tarjeta de reloj del respectivo personal. El gerente, a su vez, verifica: a. que las horas extras hayan sido por él autorizadas; b. que hayan sido efectivamente prestadas; c. que hayan sido correctamente liquidadas. Luego firma autorizando la planilla de liquidación de horas extras.
La primera solicitud de horas extras del ejercicio fue la número 238 y la última fue la 597. Federico decidió aplicar un muestreo de atributos y definió los siguientes parámetros. 1. No existen riesgos específicos identificados, con lo cual tiene la seguridad inherente. 2. Decide tolerar, como parte de las pruebas de control, una sola desviación. 3. Aplica selección sistemática para elegir la solicitud de autorización por muestrear. 4. Toma como punto de partida para la selección de la solicitud la número 241. Trabajo por realizar. 1. Determine el tamaño de la muestra utilizando la tabla de supuestos de uso común. 2. Indique con suficiente detalle qué controles relevantes examinaría en la muestra seleccionada. 3. Exprese qué error o errores potenciales podrían producirse y qué cuentas afectaría. 5. Suponga que encontró al realizar su trabajo las siguientes situaciones. Una solicitud no fue hallada, otra solicitud fue anulada, una tercera carecía de la debida autorización, aunque las horas fueron prestadas, liquidadas y pagadas, y las restantes no tuvieron observaciones. 6. Comente qué actitud debió tomar Federico respecto de la solicitud anulada. 7. Con los elementos suministrados, exprese si la prueba cumplió su objetivo, o sea, si el auditor puede confiar en la efectividad del control probado. 8. Determine la PEM, que es la proporción estimada máxima de desviaciones, usando la tabla respectiva, no la fórmula. 9. Exponga qué efecto tendrá la prueba realizada en el planeamiento de sus pruebas sustantivas. La tabla de supuestos de uso común es esta. Es una tabla que prevé que para las pruebas de efectividad operativa de los controles se plantean muestras de 25 elementos con una tolerancia de 0 desviaciones y muestras de 40 elementos y con una tolerancia de desviaciones de 1. En cuanto al desarrollo del trabajo a realizar, si Federico Rivero decide tolerar una desviación, la tabla nos indica que la muestra deberá estar integrada por 40 elementos. Después nos dice, indique con suficiente detalle qué controles relevantes examinaría en la muestra seleccionada. Bueno, básicamente en cada solicitud de horas extra se podrían verificar las autorizaciones, el cruce de las horas trabajadas según la solicitud con las horas efectivamente trabajadas según la tarjeta de reloj, la efectiva liquidación de las horas extra trabajadas y la autorización de las sumas pagadas previo a su efectiva cancelación. 3. Exprese qué error o errores potenciales podrían producirse y qué cuentas afectaría. Bueno, que las horas extras no hayan sido autorizadas o, habiendo sido autorizadas, hayan sido efectivamente prestadas. ¿Sí? O también podría pasar que una hora extra, ¿sí?, que haya sido autorizada no haya sido prestada. ¿Sí? También que horas extras que hayan sido prestadas no hayan sido pagadas, o que horas extras trabajadas no hayan sido correctamente liquidadas. Y todo lo que hace al ciclo de remuneraciones y cargas sociales, las cuentas que podían verse afectadas son las cuentas de egresos, sueldos, cargas sociales y todas las cuentas vinculadas con los pasivos laborales. Bueno, respecto de las solicitudes a seleccionar, sabemos que, teniendo en cuenta el tramo de solicitudes que se está justamente por analizar, está compuesto a la población por 360 solicitudes, de las cuales tenemos que seleccionar 40, utilizando una selección sistemática.
¿Qué significa? Que cada 9 solicitudes vamos a elegir una. Y tomando como punto de partida aleatorio la solicitud 241, obviamente que las siguientes serían la 250, la 259, la 260, la 277. Cada 9 números elijo una solicitud. También nos pregunta cuáles serían los últimos 5 elementos de la muestra o las últimas 5 solicitudes que vamos a seleccionar. Bueno, fíjense algo. Para poder sacar la solicitud número 36, la 37, la 38, la 39, la 40, a la 36, ¿qué vamos a hacer? Al punto de partida o a la solicitud que constituye el punto de partida, que es la 241, le vamos a sumar 35 veces 9, que es el intervalo de selección. Eso nos va a dar la solicitud número 556. A esa le vamos a sumar 9 y vamos a sacar la 565, que es la solicitud número 37 en la muestra. 9 más nos va a dar la 38, que es la 574. 9 más la 39, que es la 583. Y 9 más es la 592, ¿sí? Que me da el elemento número 40 de la muestra. Ya teniendo elegido, estos son solamente 10 de los 40 elementos de la muestra, los 5 primeros y los 5 últimos. De estas 40 solicitudes habría que analizarlas. Dice, suponga que encontró al realizar su trabajo las siguientes situaciones. De las 40, una solicitud no fue hallada. Si yo busco una solicitud de las que están elegidas en la muestra y está extraviada, esa cuenta como desviación. Ojo, ya tenemos una desviación en una población, en una muestra de 40, ya no podemos admitir ninguna más. Dice, otra solicitud fue anulada. ¿Qué pasa con las solicitudes anuladas? Una de las seleccionadas en la muestra estaba anulada. Entonces elijo la inmediata siguiente. Hay una tercera que carecía de la debida autorización en que las horas fueron prestadas, liquidadas y pagadas. Segunda desviación. Y las restantes no tuvieron observaciones. Si tengo 40 solicitudes en una muestra y 2 desviaciones de acuerdo con el modelo de efectividad y la tabla de uso de supuesto común, ¿sí? Bueno, vamos a decir que si 2 desviaciones existen en una muestra de 40, el auditor tiene 2 caminos por seguir. Ampliar la muestra hasta 60 y pico, no admitiendo ninguna desviación más, además de las 2 ya encontradas, o directamente elegir una estrategia de auditoría de no confianza de los controles, y dado que tiene la seguridad inherente que le aporta uno de los 3 del modelo de seguridad, con pruebas sustantivas de alcance intermedio podría obtener los 3 que establece el factor de confianza. Respecto del punto 6, comente qué título debió tomar Federico respecto de la solicitud anulada. Ya lo dijimos, elegir la inmediata siguiente. 7. Con los elementos suministrados exprese si la prueba cumplió su objetivo, o sea, si el auditor puede confiar en la efectividad del control probado. Ya dijimos que no, porque tiene 2 desviaciones en una muestra de 40 elementos. Determine la proporción estimada máxima de desviaciones usando la tabla respectiva, no la fórmula. En caso que en la muestra de 40 el auditor hubiera obtenido hasta una desviación, podría concluir con un 90% de confianza y un 10% de margen de error que no más del 9% de elementos de la población incluyen desviaciones. 9. Exponga qué efecto tendrá la prueba realizada en el planeamiento de sus pruebas sustantivas. Ya lo dijimos, teniendo en cuenta que tiene la seguridad inherente y carece de la seguridad de control, con un enfoque de pruebas sustantivas intermedio, ¿sí? Va a obtener o podría obtener el nivel de seguridad razonable del 95% o R igual a 3 que establece el modelo de seguridad. A los efectos de
aplicar los procedimientos analíticos como prueba sustantiva, vamos a utilizar estos niveles de límite o de umbral que se han visto en la teoría, ¿sí? Y que están previstos para la aplicación de los procedimientos analíticos sustantivos como pruebas sustantivas de alcance básico, de alcance moderado o de alcance intermedio, y que depende también del número de partes en que el auditor haya decidido disgregar el saldo a auditar. Vamos a ver este caso de la revisión analítica como procedimiento sustantivo. Intereses por préstamo financiero. Usted está ejecutando el plan de auditoría que diseñó para la sociedad El Lucero S.A. Durante la etapa de la planeación preliminar, usted determinó que existía un riesgo específico en relación con la integridad en la registración del gasto por intereses financieros. Asimismo, usted identificó ciertos controles específicos para prevenir y detectar errores vinculados con la integridad en la registración de los gastos de los intereses financieros y probó satisfactoriamente el funcionamiento de dichos controles. Es decir, que hasta ahora no tenemos seguridad inherente, pero sí tenemos seguridad de control. La gerencia le presenta la siguiente información referida al gasto por intereses financieros. Dependiendo si el gasto era de préstamos otorgados por el Banco A, Banco B, Banco C y Banco D, nos dan el saldo promedio de deuda mantenido durante el año en concepto de préstamos, ¿sí? Con el Banco A, con el Banco B, con el Banco C y con el Banco D, y la tasa de interés anual, que se mantuvo relativamente estable, de lo que nos cobraba cada banco en el año. 11% el Banco A y también el Banco B, 10% el Banco C y 9% el Banco D. Por su parte, del mayor general de la cuenta intereses por préstamo financiero, usted logra extraer la siguiente información. Los cargos por intereses clasificados por banco, Banco A, Banco B, Banco C y Banco D. Quiere decir que el auditor ha disgregado la cuenta intereses por préstamo financiero, separando los mismos según el banco que los ha cobrado. Entonces, en lo que podemos decir que ha disgregado el saldo de la cuenta intereses por préstamo financiero en 4 partes. Dice, usted ha auditado satisfactoriamente la cuenta deudas bancarias, utilizando un enfoque basado en la confianza de los controles y complementando con procedimientos sustantivos adecuados. La precisión monetaria ha sido establecida en 200.000 pesos, es decir, el error atribuible al muestreo. Al revisar la conciliación bancaria del Banco C, usted ha detectado nota de débito por intereses no registrados por un monto de 75.000 pesos. Se pide realizar una revisión analítica sustantiva de la cuenta de intereses por préstamos financieros e indicar a qué conclusiones podría arribar en función de dicha revisión, incluyendo en cada caso de corresponder la determinación del error probable. Dada la situación que se está planteando en este caso, fíjense en que tenemos una auditoría en donde para el ciclo préstamos el auditor establece la existencia de un riesgo específico, con el cual carece de seguridad inherente. Y por otra parte, sí obtuvo seguridad de control, es decir, que ya tiene de los 3 el 1,3 que otorga la seguridad de control, necesitando, a efectos de lograr la seguridad razonable del factor de confianza igual a 3, aplicar un enfoque de pruebas sustantiva de alcance moderado, es decir, la que otorga un factor de confianza de 1,7. Habiendo disgregado, ¿sí?, el saldo en 4 partes, va a utilizar como umbral o límite un porcentaje del 40% de la precisión monetaria, ¿sí?, en caso que el saldo registrado disgregado sea mayor a la precisión monetaria determinada multiplicado por el factor de corrección 2,50. Y en caso que
la precisión, que el saldo disgregado sea menor que la precisión monetaria multiplicada por 2,5, el umbral va a estar dado por la aplicación de un 16%, ¿sí?, sobre el monto registrado, o correspondiente a la porción disgregada al que está analizando. Con lo cual, teniendo en cuenta primero el saldo promedio de deuda mantenido durante el año en cada banco, le vamos a aplicar la tasa de interés que ha cobrado el banco en el año, al efecto de sacar una prueba global, ¿sí?, o un monto estimado global de intereses financieros. Una vez que ya determiné estimativamente los intereses financieros que cobró cada banco en función del saldo promedio de la deuda mantenida durante el año en cada banco y el interés promedio cobrado por el banco, vamos a determinar el límite o umbral, ¿sí?, con el cual vamos a determinar si este monto estimado de intereses calculado como hicimos en el paso anterior es razonable o no respecto de los montos que están efectivamente registrados. El umbral en el caso del banco A, teniendo en cuenta los cargos por intereses que están registrados para el banco A de 1.425.800, en este caso, fíjese que la precisión monetaria es de 200.000 pesos, ¿sí?, multiplicado por 2,5, entonces me da un factor de comparación de 500.000 pesos. En este caso, el saldo registrado de intereses del banco A es mayor que el N de 2,5 multiplicado por la precisión monetaria, con lo cual el límite o umbral va a estar dado por el 40% de la precisión monetaria. Para el caso de los intereses registrados cobrados por el banco B, vemos que estos 147.566 son menores que el N de 2,5 multiplicado por la precisión monetaria de 200.000, con lo cual el umbral, ¿sí?, o diferencia que tiene que dar entre el monto registrado y el resultado que dé la prueba, va a estar dado por un 16% del saldo registrado, ¿sí? En este caso sería 23.610,56. Mismo caso va a estar dado en el caso del banco C, ¿sí?, donde, como vemos, los intereses cobrados por el banco C según mayor son 498.560. Esos son menores que los 500.000 que establece el N multiplicado por la precisión monetaria. Con lo cual, el límite también va a estar dado por el 16% del saldo correspondiente a lo registrado para la parte disgregada. Caso contrario sucede con el banco D, cuyos intereses registrados, según mayor, son de 1.610.934, que es mayor que el N multiplicado por la precisión monetaria de 200.000. Y en este caso, el umbral o diferencia que nos puede arrojar la prueba sustantiva respecto del monto registrado disgregado sería también el 40% de la precisión monetaria. Y el último paso de la prueba sería comparar lo registrado en concepto de intereses cobrados o devengados en el banco por los préstamos tomados en el banco A, que es 1.425.800, respecto del resultado que me arrojó la prueba global de 1.427.899. Ahí vemos que la diferencia es de 2.099, que está dentro del umbral de 80.000 que determinamos en el paso inmediato anterior, con lo cual no existirían observaciones en el caso de los intereses
cobrados por el Banco A. En el caso de los intereses cobrados por el Banco B, de 147.566, el umbral es 169.488, la diferencia es 21.922. En ese caso el umbral, fíjense, es de 23.610, con lo cual esos 21.922 están dentro del umbral o límite de tolerancia del resultado de la prueba, con lo cual el saldo registrado estaría correcto. Si vemos el caso del Banco C, observamos que la diferencia entre el cargo por intereses registrado y el resultado de la prueba me da 400.170. Eso, ¿qué pasa? Me dice que está por arriba del límite de 79.769,60, con lo cual implicaría que hay 320.400 pesos que hay que explicar, ¿sí? Porque es la diferencia que está por encima del límite de tolerancia. Si ustedes recuerdan, de la conciliación bancaria había surgido que faltaban 75.000 pesos de intereses por registrar, con lo cual de esos 320.400, ¿sí?, de diferencia a explicar, ya tenemos explicadas 75.000 y quedaría de error probable 245.400. Por último, tenemos los intereses cobrados por el Banco D, que arrojan una diferencia de 96.834, siendo el umbral 800.000, con lo cual hay un error probable, ¿sí?, a identificar de 16.834. Con lo cual tenemos, del resultado total de esta prueba, una acumulación de errores conocidos por 75.000 pesos y de errores probables por 262.234,40. Estimados alumnos, les agradecemos, ¿sí?, la atención en esta clase y los estamos esperando en el desarrollo continuado de la materia. Saludos cordiales.